¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Ariel, ¿cómo ¿cómo te va? estás? Muy bien. Bien, vamos a hablar de un tema del cual se habló muchísimo, Luciano, y Sí, es por supuesto. Afganistán. Ariel, una síntesis de todo lo que pasó y de todo lo que se habló. Sí, efectivamente estos 10, 15 días se ha hablado muchísimo de Afganistán. Dividamos el tema en tres partes para ser breves y sintéticos. Primera etapa, aquello que pasó en estos 20 años. Después de las Torres Gemelas, Estados Unidos en una psicosis de a ver quién le había bombardeado y tirado abajo sus Torres Gemelas, salió a buscar a sus enemigos. En este caso fue el terrorismo internacional, como había dicho George Bush, presidente de los Estados Unidos. Si bien dentro de los 19 terroristas que atentaron contra las torres había 15 sauditas, o sea, de Arabia Saudita, uno hubiera pensado en ese país, pero no. Apuntaron a Afganistán, donde se escondía Bin Laden, quien nunca reconoció haber sido el autor del atentado a las torres. Pero en fin, se le adjudicó a él y allí fue Estados Unidos, que como se dijo en aquel momento, se dijo durante muchos años, ¿por qué en vez de ir a invadir ese país con todo lo que costó en miles y miles de millones de dólares y sobre todo en miles de vidas, sobre todo civiles afganas y soldados de Francia, de Estados Unidos, etcétera, en vez de hacer eso no hubieran hecho una operación más quirúrgica contra unos terroristas que en realidad eran un grupo de campesinos armados en las montañas? Pero en fin, allí fueron, estuvieron 20 años, pasó todo lo que pasó, un retroceso, una masacre, en fin, todo lo que pasó. Segundo momento, la retirada de los Estados Unidos, estos 10, 15 días, un desastre. Mal organizado, mal estructurado, dejando atrás a civiles, dejando atrás sobre todo a las milicias secretas de la CIA, que no sabían cómo sacarlas de allí. Vendieron al mundo que el tema era principalmente los derechos humanos de las mujeres y que por eso la gente quería salir en esos aviones, en esas imágenes horribles. En realidad la mayoría de los que querían salir en esas imágenes eran colaboradores, colaboracionistas afganos con el ejército de los Estados Unidos y con los ingleses, y que por tanto sabían que no se podían quedar allí, porque como pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando perdieron los nazis, los franceses, los italianos, los alemanes, todos salieron a buscar a aquellos que habían colaborado con el enemigo. En fin, un desastre todo esto. Y ahora viene el tercer punto, que es, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? Evidentemente Estados Unidos, Europa han quedado muy desacreditados, muy mal parados, y los que vuelven a ocupar la escena en esa región son tres superpotencias. China, que es limítrofe, tiene pocos kilómetros de frontera; Rusia, que si bien tiene dos países en el medio, es su zona de influencia natural en el sur; e Irán, que tiene frontera con Afganistán. Entonces, lo que nos interesa hoy saber e identificar es qué va a pasar en este futuro próximo. China tiene interés en desarrollar su comercio, no tanto así como se dice el litio y el oro y las minas que hay allí en Afganistán, que son muy difíciles de explotar. Lo que le interesa a China es encontrar un canal que le permita ir por el Océano Índico para sacar sus mercancías, lo que es la famosa ruta de la seda. Para eso está haciendo un acuerdo estratégico con Pakistán, que es uno de sus aliados fundamentales ahora, para contrarrestar a la India también. Rusia, por un tema de seguridad natural, tiene interés en que allí haya una cierta paz, e Irán también porque lo tiene como zona limítrofe. Ese es el escenario en el cual estamos parados hoy. Ariel, ¿y qué va a pasar con esos cientos y cientos de refugiados que llegaron a Colombia y a México? Es un gravísimo problema, y aquí creemos con humildad, lo decimos porque realmente nos llama la atención que dos presidentes latinoamericanos, el de Colombia y el de México, hayan aceptado refugiados en su país. Estos refugiados, que como digo, no son refugiados normales como siempre hay en las guerras que sufren las dictaduras, son colaboracionistas con un ejército invasor en su país, por eso se van. Atendible igual desde el punto de vista humanitario, pero sabemos que muchos de esos, ya Francia y el Reino Unido han identificado a varios, son terroristas ocultos, terroristas que no sabemos muy bien qué van a hacer en esos países. Y segundo tema, y esto es lo más importante, recordemos que Afganistán es el primer productor mundial de heroína, la peor droga, si las hay, la peor. De lo que se sabe es que muchas de estas personas que colaboraron por dinero con el invasor tienen relaciones con los productores y con las mafias de tráfico de heroína de Afganistán, que sumado a la cocaína y a la marihuana y a las anfetaminas de Bolivia, pero sobre todo de Colombia y de México,
hacen pensar que los carteles de la droga de Latinoamérica se van a ver alimentados por nuevos contactos, nuevos vínculos, nuevos canales, nuevos tráficos. Esto además es inexplicable que Latinoamérica esté recibiendo este tipo de refugiados que los hereda porque se los pone Estados Unidos. Entonces hay un gran llamado de atención y preocupación, sobre todo en las agencias de inteligencia de Latinoamérica. Y esta aventura de Estados Unidos en Afganistán, ¿qué balance se puede hacer, Ariel? ¿Hubo ganancias? ¿Tuvo ganancias Estados Unidos? Bueno, ¿qué se puede decir? Mira, para Estados Unidos, y esto lo dicen la mayoría de los think tanks y centros de pensamiento de Washington y Nueva York, para Estados Unidos esto fue todo pérdida. Pérdida económica, pérdida de vidas, sobre todo, pérdida de imagen, porque Estados Unidos hoy es odiado en esa región, porque un gobierno, un ejército que invade, por más allá de los mensajes o de las razones que diga que viene a defender la democracia, los derechos humanos, es un ejército invasor. Entonces es todo pérdida para los Estados Unidos, y más ahora al final con esta retirada desorganizada, caótica, rematada con 13 soldados norteamericanos muertos allí. Estos son imágenes que conozco muy bien la cultura norteamericana y la política norteamericana para decirte que esto ha impactado horrible en la sociedad norteamericana. Es decir, todo el mundo se pregunta, ¿qué fuimos a hacer allí? ¿Y qué vamos a hacer? Obviamente que, y acá probablemente sea el punto que le siga, el gran ganador o el gran estratega de todo esto sea el Estado de Israel. ¿Sale fortalecido, Ariel, de todo esto Israel? Mira, el Estado de Israel siempre se fortalece mientras haya caos a su alrededor. Ese es porque es un país muy pequeño, con sí, tiene mucho armamento, pero tiene grandes poderosos alrededor. Entonces, cuando hay caos alrededor, eso le sirve al Estado de Israel. Y evidentemente, ahora que mira qué casualidad, hace días atrás, y seguramente lo veremos ahora en las imágenes, mientras Estados Unidos se retiraba de Afganistán, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, fue a verlo a Biden en privado, en la Casa Blanca, a decirle 2 o 3 cosas. Una es, no hagan acuerdo con Irán, no hagan acuerdo, el acuerdo nuclear, no hagan acuerdo, cosa que está todo el mundo de acuerdo que hay que sí hacerlo, el Estado de Israel está en contra. Y lo segundo es que el jefe del ejército de Israel ha dicho semanas atrás que Israel se está preparando para atacar a Irán. O sea que nuevamente nos están hablando de guerra, nuevamente nos están hablando de invasiones. Por algo el primer ministro, fue otro tema del que habló con Biden, es que quiere renovar su flota de F-15, los cazabombarderos con gran poder de fuego, de los cuales Israel ya tiene muchísimos. En fin, otra vez estamos alentando guerras en la región que, más allá de todo lo geopolítico, y con esto concluyo, hay vidas humanas, vidas, sean afganos, sean de salafistas o sean de la religión que sea, son vidas humanas, que generalmente son civiles, mujeres, niños, los más indefensos, que están a la merced de estos ejércitos invasores y de señores de la guerra locales, ¿no? Sí, la verdad que un tema del cual se ha hablado muchísimo, y la verdad que hacer un análisis de todo lo que pasó está muy bueno también para conocer qué pasa en el mundo. Y Ariel, el tema talibanes, obviamente imponer un estilo de gobierno que ya sabemos, puede haber matices obviamente, pero también extenderlo fronteras afuera de Afganistán, digo, esta idea del gobierno talibano, ¿qué se maneja informativamente hablando? Mira, el mundo islámico es como el cristiano, hay muchas vertientes, muchas corrientes. En el caso de Afganistán y de toda esa región del ISIS, ¿te acordás del Estado Islámico? Es el peor Islam, es el Islam salafista, que viene ¿de dónde? ¿De dónde se ha cultivado y de dónde se ha exportado? De Arabia Saudita. Pero claro, como Arabia Saudita es un gran cliente de armamentos, proveedor de petróleo, nadie habla de Arabia Saudita. Pero la ley islámica, esta horrible de cortarle las manos a las personas, a las mujeres, tirarlas por el suelo, la discriminación más absoluta, es lo que vive Arabia Saudita hoy. Entonces nos preocupamos mucho por Afganistán, lo cual está muy bien, pero nadie habla de Arabia Saudita. En fin, lo que va a seguir ocurriendo allí es que los grupos terroristas probablemente sigan creciendo. Allí en esa región están muy armados, son muy opuestos a Israel, muy opuestos a Occidente, tienen odio contra el resto del mundo. En el caso específico de los talibanes, ellos tienen diferencias con lo que es Al-Qaeda, el ISIS. Ellos quieren hacer un emirato local circunscripto únicamente a
Afganistán. Los otros, el ISIS, el Estado Islámico, Al-Qaeda, quiere hacer un gran sultanato, un califato mundial. Ellos quieren gobernar el mundo. Son los que menos probabilidades tienen porque son grupúsculos, están peleados entre sí, pero sí van a seguir generando seguramente atentados, conflictos, enfrentamientos, y esto va a dar lugar a que aquellos que son muy guerreros en Israel, en Estados Unidos, en Alemania, en Arabia Saudita, sigan echándole leña al fuego desde ya. Gracias, Ariel, como siempre, es muy interesante conocer lo que pasa en el mundo y sobre todo acerca de este tema, así que gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. El viernes que viene seguiremos hablando de lo que pasa en el mundo y un tema de interés, tremendo. como siempre, como cada viernes. Por supuesto. Vamos